Está considerado como el deporte de los reyes. Tienes que contar con una fortuna realmente regia para entrenar un caballo. Y durante años estuvo dominado por una dinastía familiar. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente. Nadie podía comparárseles. Pero cuando un peón agrícola se casa con alguien de la familia, el resultado es desastroso. Quería poder. Calumet era un símbolo, el símbolo supremo del poder. Y quizá mortal. Hoy en día mucha gente sigue creyendo que fue una gran conspiración. Un caballo de carreras campeón tuvo que ser sacrificado. ¿Fue un acto de clemencia o un asesinato? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. El jueves 15 de noviembre de 1990, a las 8:15 de la mañana, los veterinarios llegaron a la legendaria hacienda Calumet, en Lexington, Kentucky. Allí encontraron al pura sangre campeón Alydar derrumbado en su establo, con la pata trasera derecha horriblemente destrozada. Tras cargar una jeringa con una dosis letal de barbitúricos, los veterinarios durmieron para siempre al caballo más valioso del mundo. En la investigación posterior, se vería implicado mucho más que el simple deceso de un caballo de carreras campeón. Se verían implicados las ambiciosas maquinaciones del hijo de un pobre granjero para abrirse camino en el exclusivo mundo de la rancia aristocracia de Kentucky. Las subastas de caballos de Keeneland en Lexington, Kentucky, atraen a los más ricos y a las familias. El aterrizaje de los Learjets en el aeropuerto Bluegrass de Lexington marca el inicio de una locura mercantil que puede vaciar los bolsillos de los millonarios. Los compradores pagan millones de dólares por potros no probados y flota la sensación en el aire de que no hay límites, de que se puede pagar cualquier cosa. Un solo caballo con la línea de sangre adecuada puede valer 5, 10 o incluso 15 millones de dólares. Tras esa cascada de dólares se esconde el sueño de la gloria, el sueño de que uno de estos purasangres se convierta en campeón. Es mucho lo que está en juego, pero también son muchas las probabilidades en contra. Aunque utilices las técnicas más sofisticadas, siempre puedes perder. Se cuenta un chiste, la mejor manera de ganar 1 millón con un caballo es empezar apostando 100 millones. Pero primero debes disponer de esos 100 millones. Y entre las lujosas y espectaculares cuadras diseminadas por las colinas alrededor de Keeneland, hay mucha gente que disponen de ellos. Cuando no están criando caballos o montándolos, alzan sus copas de cóctel en el circuito de fiestas de la alta sociedad, que puede rivalizar con los de Palm Beach y los Hamptons. En Lexington se combinan las carreras de caballos con la temporada social, que se extiende desde el primer día en Keeneland en abril hasta el Derby de Kentucky, que se celebra en Louisville. Durante más de 100 años ha sido un mundo de riqueza, elegancia y gloria, reservado para los escasos afortunados que, al igual que sus caballos, nacieron con la línea de sangre adecuada. Era el tipo de mundo con el que un pobre hijo de granjero como J.T. Landy solo podía imaginar en sueños. Pero J.T. Landy no se conformaba con soñar, quería poseerlo y conseguir por todos los medios que ese mundo se arrodillara a sus pies. Creo que Landy quería algo mejor. Quería entrar en el círculo más exclusivo. Las deslumbrantes empalizadas blancas y los hermosos establos que formaban parte de la legendaria y rancia aristocracia de Lexington. Y en el listón más alto de esta aristocracia estaban las cuadras de purasangres más prósperas del mundo. Calumet Farm. Calumet era la joya de la corona entre los caballos de carreras. Sus caballos habían ganado los premios más importantes, 2 coronas triples y 8 derbis de Kentucky. Calumet Farm era la hacienda equina por excelencia. Nadie lo hacía mejor que ellos. Podían compararse con los Yankees de Nueva York. Uno de sus caballos, el Citation, fue el primero en generar beneficios de más de $1 millón. La familia Wright, propietaria de las cuadras, controlaba una fortuna de más de $100 millones. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente, los de más talento. Todos los miembros de su linaje. Nadie podía comparárseles. Las empalizadas blancas, los verdes prados, los tejados rojos. Los edificios tenían tanta clase que... Y entre la década de 1950 y la de 1980, gran parte de esta clase era debida a la matriarca de la hacienda, Lucille Wright Markey. La señora Markey era todo un personaje. Era de una época en la que las mujeres llevaban guantes blancos, las grandes cenas, los almuerzos y las fiestas formales formaban parte de su vida.
El terceto principal de la alta sociedad, los Ardens, los Whitneys y el príncipe Ali Khan eran frecuentes invitados de Lucille en Calumet. Estaba considerada como una de esas mariposas sociales. Conocía a toda la gente importante del negocio. Lucille mantenía inflexiblemente las tradiciones de unos tiempos más refinados y se aseguraba de que Calumet siguiera siendo un sólido símbolo de la riqueza y la clase sureñas. Era una persona con mucha clase que venía de una época en la que la elegancia y el refinamiento eran parte de una forma de ser. Sin eso, no se pertenecía a la alta sociedad. Yo vivía muy cerca de Calumet, pasaba cada día por delante para ir a la escuela y para mí era uno de los símbolos de la industria, de los puras sangres. No es de extrañar, por tanto, que muchos habitantes de la zona crecieran con sueños de llegar a ser alguien en Calumet. Pero para un muchacho de la zona el sueño se convirtió en obsesión. La combinación de caballos con clase y gente con clase llamó la atención del joven J.T. Landy. Aunque lejos de pertenecer a la aristocracia de la zona, la pasión de J.T. eran los caballos de pura raza. Era un aficionado a los caballos más bien rústico, no era un amante de los caballos refinados, sabía cómo tratarlos, conocía bien las cuadras. Su gran sueño, su obsesión, era dirigir Calumet. Estaba tan lejos de poder tomarse un cóctel en el porche, pero a pesar de todo seguía acariciando ese sueño. Algún día lo convertiría en realidad. La idea de que un plebeyo como J.T. Landy llegara a asumir el control de una institución tan aristocrática como Calumet Farm era totalmente descabellada. Pero Landy lo deseaba con tanta intensidad que casi podía tocarlo y encontró la manera de acercarse a su meta. En el verano de 1962, un amigo mutuo de Georgetown, Kentucky, presentó a J.T. Landy, que entonces tenía 21 años, y a Cindy Wright, de 16. Cindy era la nieta de Lucille Markey. Desde el principio, andaba diciendo a la gente que iba a casarse con Cindy y a dirigir Calumet. Ella era justo lo que necesitaba. Landy vio su gran oportunidad. Abandonó sus estudios para dedicarse a cortejar a Cindy a tiempo completo. A J.T. Landy le gustaba ir siempre muy rápido, y creo que vio ahí un atajo para llegar a lo más alto de Calumet. A pesar de las airadas y decididas protestas de la abuela de Cindy, la pareja se casó en 1963. La nueva señora Landy era probablemente la única persona de Kentucky que no dudaba de los motivos de su marido. Se había casado con Cindy para estar bien posicionado, a la espera de que la señora Markey muriera, para poder convertirse en el director de Calumet Farm. Pero Landy era una persona temperamental, proclive a pronunciar explícitas diatribas. J.T. no era una persona educada. Estaba considerado como muy vasto. Nunca llevaba traje y corbata. Era un tipo muy campechano que prefería irse a comer pollo frito y luego ir a jugar al golf en el club campestre. Quizá le faltara sofisticación, pero lo que Landy sí tenía era una gran ambición. Empezó inmediatamente a prepararse para asumir el control de Calumet y no le importaba que la gente lo supiera. Me dijo, Margaret, hoy voy a pasar mi examen de entrenador. Y yo le pregunté, ¿para qué, J.T., si no vas a ser un entrenador? Y él me dijo, bueno, para poder dirigir Calumet Farm, tienes que saberlo todo acerca de los caballos. Lucille Markey, sin embargo, impedía por todos los medios que Cindy y J.T. tuvieran nada que ver con Calumet. Ella pensaba que eran como un par de paletos y no quería que se mezclaran con sus selectos amigos. Sin dejarse intimidar, J.T. pidió dinero prestado para comprar su propia hacienda, un establecimiento ecuestre de 318 acres para la cría y el pugilaje muy cerca de Calumet. Estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, a sabiendas de que tarde o temprano, Calumet pasaría a ser propiedad de la familia con la que había emparentado al casarse con Cindy. Durante 2 décadas, Landy siguió de cerca todo lo que sucedía en Calumet y esperó la muerte de Lucille. Mientras tanto, las cuadras Calumet de Lucille Markey siguieron siendo una fuerza en auge en la industria de los puras sangres, pujanza que culminó en 1978 con la llegada a la yeguada de un extraordinario potro llamado Alydar. Y aquí viene Alydar, un verdadero milagro, avanzando con cada paso hacia la victoria. Era un ejemplar majestuoso, su estampa era realmente regia y su aspecto era totalmente acorde con su papel. Alydar era una celebridad en la región del Bluegrass. Su rivalidad con Afirm había hecho historia en las carreras de la Triple Corona. Su rivalidad nos dio los momentos más espectaculares en toda la historia de las carreras de caballos americanas. Era un verdadero fenómeno nacional observarles cuando competían. Aunque su rival venciera en la Triple Corona, Alydar no tenía rival en cuanto a engendrar campeones. Eran potros grandes y preciosos, yearlings de entre 1 y 2 años, que cuando aparecían en las subastas eran tan hermosos y corrían tan bien que todo el mundo pensaba, hombre, seguro que este no puede fallar. Lucille cobraba $40.000 a los propietarios que querían que sus yeguas pasaran unos minutos en el establo de cría de Alydar.
Hasta entonces, Lucille Marquis había conseguido no tan solo mantener la cuadra Calumet entre las más prestigiosas, sino también mantener al marido de su nieta, J.T. Landy, alejado del negocio familiar. Pero Lucille era nonagenaria. Solo sería una cuestión de tiempo para que J.T. tuviera su oportunidad. El 24 de julio de 1982, la veterana matriarca de Calumet, Lucille Marquis, sucumbió a una neumonía bronquial a la edad de 93 años. Su familia y sus amigos estaban destrozados. J.T. Landy estaba eufórico. J.T. albergaba un profundo resentimiento contra la abuela de su esposa. Dicen incluso que después del funeral de la señora Marquis, él se quedó rezagado para orinar sobre su tumba. Curiosamente, ninguno de los herederos de Lucille Marquis quería tener nada que ver con la gestión de las cuadras, y J.T. lo sabía. No le costó demasiado convencer al resto de la familia de que le dejaran tomar las riendas de un negocio valorado en casi $100 millones. Los miembros de la familia Wright no tan solo no sabían nada de caballos, sino que tampoco sabían nada de negocios, de cómo debía dirigirse una empresa. Todos ellos estaban ocupados con sus propios asuntos y no quería que les molestaran con detalles. Casi de inmediato, J.T. inició grandes cambios en el funcionamiento de las cuadras. J.T. se puso al frente de Calumet Farm con bastante resentimiento acumulado. Quería demostrarle a la alta sociedad de Kentucky, de la que estaba excluido, que podía formar parte de ella. Cuando J.T. asumió la dirección de Calumet Farm, yo sabía que iba a arrasar, a poner a todo el mundo en la puerta. No encajábamos con sus planes. Por supuesto quería librarse de nosotros lo antes posible. J.T. también se lanzó a una vorágine de arriesgadas iniciativas. Para mejorar la actividad reproductora de Calumet, J.T. compró y vendió docenas de caballos. Por un solo semental sin probar, pagó $25 millones. Al poco tiempo tenía más de 100 caballos de Calumet compitiendo en numerosos hipódromos de todo el país. Calumet era el bastión conservador de establishment. Durante años y más años lo habían hecho todo ciñéndose a las reglas. Pero Landy, al asumir el papel de director, estaba mucho más preocupado por el rendimiento monetario. Tenía una idea mucho más agresiva del negocio. Por supuesto, aumentó inmediatamente los precios de cubrición, con lo cual muchos ya no pudieron permitírselo. Pero él quería el control total. Las prácticas poco convencionales de Landy no le proporcionaron muchos amigos en la industria, pero a él no le importaba. Porque no tan solo controlaba las cuadras más prósperas, sino también el caballo de pura raza más famoso de la nación. El semental Alydar de 7 años no era tan solo un caballo famoso, sino que también era el activo más valioso de Calumet. La reina de Inglaterra había llamado a J.T. para pedirle que su caballo cubriera una de sus yeguas. Alydar encabezaba el ranking de todos los caballos sementales del momento. Alydar también era la piedra fundamental en la que se basaban todos los planes de Landy para Calumet Farm. Aumentó el precio por cubrición con Alydar de $40.000 a nada menos que $250.000. Y por $2,5 millones ofreció derechos de cubrición vitalicios, una práctica muy poco habitual en el mundo de los caballos de pura raza. La venta de derechos de cubricón vitalicios no implica la venta de capital. El comprador, en cambio, dispone de la cubricón de una yegua al año a perpetuidad. Es una buena manera de conseguir liquidez inmediata. Para proteger su inversión, aseguró a Alydar en Lloyd's de Londres y otras compañías de seguros. En total tenía más de $30 millones en pólizas de seguros de vida sobre el caballo. Pólizas que esperaban no necesitar jamás. En 1983, gracias en gran parte a los beneficios generados por Alydar, Landy nadaba en dinero. Pero no le duró demasiado. Inició una ambiciosa campaña de renovación que incluía instalaciones acuáticas de $1 millón. También renovó la mansión de la hacienda. Se gastó una cantidad tremenda de dinero en las reformas, añadiendo nuevos elementos, renovando y amueblando la casa, renovando los establos. En la hacienda se respiraba un ambiente totalmente distinto de cuando todavía era propiedad de la señora Marquis. Landy también hizo instalar unas ornamentadas puertas de hierro forjado de 5 metros en la entrada de Calumet Farm. Cuando Landy instaló esas puertas, era como si quisiera cerrar la finca al mundo exterior. Podía ocurrir que los criadores de caballo dijeran: «Oh, me gustaría venir a ver los sementales», pero si no le apetecía a J.T., entonces no podían entrar a verlas. Landy también derrochó dinero en sus propios placeres. Compró un chalet de esquí en Vail, un apartamento en los Cayos de Florida y una casa en las Islas Vírgenes.
compró una flota de aviones, incluido un reactor Westwing para 8 pasajeros, por 2,1 millones de dólares. Para hacer realidad un sueño de infancia, JT también gastó más de $100.000 del dinero de Calumet para patrocinar la escudería de coches de carreras Indy de A.J. Foyt. Iba a muchos sitios en avión. Invitaba a mucha gente y se lo pasaba muy bien. Y se fundió muchísimo dinero. Era una cuestión de imagen, de poder. JT podía volar con sus amigos hasta Maine para un picnic con bogavantes, ¿sabes? O viajar a cualquier parte por capricho. A mediados de los años 80, las reservas de efectivo de Calumet se habían evaporado. Utilizando la Hacienda y Alydar como garantía, Landy obtuvo créditos de varios bancos de Kentucky. Manejaban tantísimo dinero. Todos los bancos les cortejaban. Y JT aceptó las ofertas de los bancos. Siguió gastando y siguió obteniendo préstamos. Siguió pidiendo créditos a un banco para pagar a otro y luego pidiendo créditos a otro para pagar al primero. Los bancos creían estar comprando una mina de oro, pero no sabían que la mina ya pertenecía a otro. En 1988, JT se encontró de nuevo sin liquidez. Pero esta vez los bancos de Kentucky dijeron basta. No tenía la mentalidad de un hombre de negocios. Todo lo financiaba con la Hacienda. Es lo que se sabía en la industria equina, y era alarmante. A través de un amigo mutuo en el negocio de la cría de caballos, Landy conoció a un banquero de Texas llamado Frank Siak. Siak era vicepresidente del First City National Bank de Houston y compartía la pasión de Landy por las carreras de caballos. Se asociaron porque Landy y Calumet representaban obviamente un negocio relacionado con los caballos de carreras. Y Frank Siak controlaba una institución financiera muy importante. Siak prestó $50 millones a Landy. Pero bueno, esperad un momento. ¿Cómo es posible que un tipo que 6 años atrás no tenía ni un centavo haya convencido ahora a un banquero de Texas para que le preste millones de dólares sobre una hacienda que ya está hipotecada hasta el cuello? Aquí estaba pasando algo raro. Después de esta pausa, Landy adopta medidas desesperadas para salvar Calumet Farm. El 20 de septiembre de 1989, JT Landy recibió un mendum de 6 páginas de director financiero de Calumet. Según Matthews, la hacienda tenía un déficit de $100 millones y se había atrasado peligrosamente en el pago de créditos y seguros. Durante 7 años, JT había disfrutado de un poder y una riqueza que superaban sus sueños más descabellados. Ahora, gracias a su desastrosa gerencia y a su colosal derroche, la próspera Calumet Farm estaba a punto de venirse abajo. Desesperado por encontrar dinero, Landy recurrió de nuevo a Frank Siak y el First City National Bank de Houston. Aunque ya les debía $50 millones, Siak prestó a Landy más millones y reestructuró el pago de la deuda de Calumet. Al parecer, la hacienda podía salvarse. Pero en octubre de 1990, a raíz de una investigación del FBI, Siak dimitió de repente, sospechoso de fraude. Todos los créditos que investigamos en los que Siak había estado involucrado habían acabado mal. La nueva dirección del banco amenazó con ejecutar la deuda de Calumet y solo concedió a Landy 4 meses para que reuniera $15 millones de intereses. Para empeorar todavía más las cosas, una de las aseguradoras de Alydar anunció que estaba harta de la morosidad de Landy y no renovaría la póliza de $5 millones del caballo. JT Landy estaba contra la pared. Habían acabado con toda su liquidez. Se habían metido ellos mismos en un callejón sin salida y no tenían nada más que vender. El 13 de noviembre de 1990, por la noche, el vigilante nocturno de Calumet realizaba su ronda habitual. Al pasar por detrás de la oficina central de la hacienda, de camino al establo de Alydar, advirtió que un soporte metálico de la puerta del compartimiento de Alydar estaba roto. En su interior le esperaba una alarmante visión. El semental estaba tumbado en el suelo, con la pata trasera derecha mal herida. A los pocos minutos, JT Landy y los veterinarios de Calumet estaban a su lado. Tom Dixon, un tasador de seguros, llegó poco después de las 10 de la noche. Nos encontramos con una herida muy grave, pero allí estábamos delante del mejor semental del mundo pensando, ¿qué podemos hacer para salvar ese caballo? ¿Hasta qué punto es grave su situación?
Landy parecía sinceramente afectado y llamó al doctor Larry Bramlach, el cirujano equino de Lexington famoso en el mundo entero. El señor Landy estaba obviamente afectado. Le fallaba la voz cuando me llamó por teléfono. Y aunque describió la situación con un pronóstico muy optimista, sus palabras fueron: pero se trata de Alydar y tenemos que intentarlo. Landy afirmó que Alydar tenía muy mal carácter y coceaba a menudo la puerta de su compartimiento. Dijo que el caballo debía haberse atrapado la pata en la puerta y que se había herido al intentar soltarse. Tenía una fractura y la punta de uno de los huesos salía de la herida. Es una herida grave para las personas, pero doblemente grave para los caballos. El galardonado semental fue sedado y Bramlach aceptó intervenirle quirúrgicamente. En realidad, no tardamos demasiado en terminar la operación. Básicamente insertamos una pequeña placa en la zona de la herida y la fijamos con unos clavos a través del hueso y escayolamos la pierna con fibra de vidrio. Al principio el caballo pareció recuperarse. Estaba plenamente consciente. Todo fue estupendamente bajo la cabeza y empezó a comer. Todo el mundo se sintió muy aliviado, con la sensación de que se había solucionado otro problema. Tranquilizados, Bramlach y Dixon abandonaron la hacienda. Pero no llegaron muy lejos. El doctor Bramlach ya se había ido, pero solo llegó hasta la puerta de la finca. Allí recibió una llamada telefónica diciendo: doctor, regrese enseguida. Alydar tiene un problema. Alydar se había caído otra vez. Había intentado desplazarse dentro del compartimiento y se había caído con la pata escayolada. Y esta vez se había roto la cadera. Con una segunda fractura en la misma pierna no les quedaba otra opción. Esperaban mi aprobación final. Yo estaba allí en representación de las compañías de seguros. Me dijeron: solo tenemos una opción, y yo les dije: hagámoslo. Era obvio que el magnífico campeón Alydar sufría, tumbado en el suelo de su establo. Y finalmente fue sacrificado. Basta con inyectarles una sobredosis de anestesia. Se duermen y mueren. El 15 de noviembre de 1990, Alydar recibió sepultura en una colina que dominaba las blancas empalizadas y ondulante paisaje de Calumet. La noticia de su muerte había conmocionado el mundo de los caballos de pura sangre. La muerte de un semental en la flor de la vida, por ende un semental como este, que moría joven, relativamente joven, conmocionó toda la comunidad de los caballos de carreras. Era un reportaje de alta prioridad. Fue la noticia más destacada de la semana y seguramente de todo aquel año. Pero en la estela de las noticias llegaron los rumores. Desde el primer momento surgieron las sospechas de que las cosas no habían sido como parecía, sino que el caballo había sido sacrificado por el dinero del seguro. Por supuesto, la muerte de Alydar estuvo rodeada de misterio. Creo que fue tal el impacto entre el mundo de los caballos que la gente dijo: ¿pero cómo puede haber pasado algo semejante? Poco después de que la última palada de tierra hubiera caído sobre la tumba de Alydar, Landy presentó reclamaciones a las compañías de seguros, y los rumores sobre los problemas financieros de Calumet y la desesperación de Landy empezaron a rodar por las colinas de Kentucky. Después de la pausa, los agentes federales intentan penetrar en el cerrado mundo de los caballos de carreras para descubrir la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Alydar. Un mes después de la muerte de Alydar, en el mes de diciembre de 1990, J.T. Landy había presentado reclamaciones por un total de $30 millones a las compañías de seguros. Un dinero que necesitaba desesperadamente para evitar que los bancos ejecutaran la deuda de Calumet. Aunque parezca increíble, y a pesar de los rumores, la sospechosa coincidencia temporal y la reputación de oportunista de J.T., las compañías de seguros pagaron antes de que pasara un mes. Cuando la gente me viene con sus teorías, les pregunto cosas. ¿Estabas allí la noche en que el caballo resultó herido? ¿Estabas allí la mañana en que le operamos? ¿Estabas allí cuando tuvimos que sacrificar al caballo? Si no puedes contestar que sí a las tres preguntas, entonces no sabes de qué estás hablando. La suma total fue de nada menos que $36,5 millones, la cantidad más grande jamás pagada por el seguro de un pura sangre. Una cantidad que permitió a Landy pagar los 15 millones que le exigía el First City Bank de Houston, además de mantener a raya a otros acreedores. Pero sin los beneficios que Alydar generaba, no pasó mucho tiempo hasta que Landy se encontró de nuevo sumido en problemas financieros. Investigamos los libros, vimos que no había liquidez, no había ningún flujo de dinero. El 3 de abril de 1991, J.T. Landy dimitió de repente como presidente de Calumet y se marchó de Lexington definitivamente.
Fue como si el señor Lundy hubiera tirado la toalla. Hubiera dicho, me rindo, no ha sido culpa mía. Pero, ¿de quién había sido la culpa? Aparentemente, la historia de J.T. Lundy y Calumet se había terminado. Pero el fantasma de Alydar perseguiría a Lundy durante la siguiente década. El 11 de julio, 3 meses después de la marcha de Lundy, Calumet Farm, las cuadras de caballos de pura raza con más solera del mundo, se declaraba en quiebra. Los caballos se vendieron y se iniciaron los preparativos para subastar la propiedad de 830 acres. Antes de que JT tomara las riendas, la hacienda tenía 93 millones de dólares en activo. Poco más de una década después, cuando se presentó la solicitud de declaración de quiebra, la hacienda debía 165 millones. La tragedia de Calumet Farm puede resumirse en una sola palabra: estupidez, alineada quizá con un poco de codicia y sin duda también con algunas decisiones empresariales fatídicas. J.T. Lundy y los herederos de la familia Wright, que habían figurado entre los más ricos de Kentucky, estaban arruinados. Cindy Lundy pidió el divorcio. Habían confiado plenamente en él para que se encargara de sus asuntos. Y desgraciadamente, se hundieron con él. En 1996, J.T. Lundy era prácticamente un sin techo. Se marchó a Florida y la gente le vio alrededor de la zona de Ocala. Al parecer, vivía en el cobertizo de los arreos de un establo. Vivir en un establo no sería el peor de los problemas de Lundy. Aquel año, los agentes del FBI reabrieron su investigación sobre los trapicheos en el First City Bank, entre otros los enormes créditos sin garantía concedidos a J.T. Lundy. Parecía extraño, había que preguntarse por qué motivo un banco de Texas había concedido un crédito tan enorme como este a unas cuadras de Kentucky. Los investigadores Julia Hyman Tomala y James Powers estaban decididos a averiguarlo. Mientras investigaban los archivos del First City, un nombre aparecía una y otra vez: Alydar. Cuando investigamos la hacienda Calumet Farm, pudimos establecer que había contraído una deuda de 50 millones de dólares con CIAC y que la principal garantía de este préstamo era Alydar. No habían devuelto cantidades importantes de esta deuda de 50 millones desde que la habían contraído en 1988. Y luego, en 1991, pagaron una enorme suma. Un dinero que resultó proceder del pago de los seguros de vida de Alydar. Cuanto más avanzaban en su investigación, más preguntas surgían. Las pruebas circunstanciales indicaban claramente que el caballo había sufrido heridas intencionadas y la persona que salía más beneficiada era Lundy. Finalmente, el FBI parecía haber desenmascarado los manejos de Lundy. Seas quien seas, lo último que deseas es que los investigadores federales empiecen a hurgar en tu pasado. Después de esta pausa, cuando parecía estar acorralado por la fiscalía, Lundy consigue escapar de nuevo. En el verano de 1997, los investigadores federales viajaron a Lexington en busca de pistas sobre la misteriosa muerte de Alydar. Estaban decididos a demostrar que la muerte de Alydar había sido un acto desesperado, un asesinato. Pero tuvieron una decepción al constatar que no todo el mundo compartía esta opinión. La pregunta era si cabía la posibilidad de que alguien hubiera fracturado adrede la pata de Alydar. Yo no lo creí entonces. Y sigo sin creerlo ahora. Creo que fue una muerte accidental en el establo. El gobierno parecía estar convencido de que J.T. Lundy había matado al caballo para cobrar el dinero del seguro. Si de verdad estaba involucrado aquella noche, debería haber recibido el Oscar y el Emmy. Quiero decir, si estaba fingiendo, lo hacía muy bien. Como los círculos locales cuestionaban sus argumentos, los federales recurrieron a un experto externo, el Dr. George Pratt, profesor del MIT. Mi conclusión básica fue que el soporte roto había sido colocado adrede en el pasillo. Si Alydar hubiera coceado los pestillos desde dentro, el reborde de metal habría estado mirando hacia afuera. Pero en realidad, el reborde de metal estaba mirando más o menos hacia el interior del compartimiento. El informe de Pratt concluyó que la herida de Alydar no podía haber sido consecuencia de las coces del caballo. También calculé la fuerza necesaria para destrozar esos pestillos. Un caballo no podía hacerlo. La puerta no era precisamente frágil. El Dr. Pratt y los investigadores tenían una idea bastante clara de cómo se había producido la herida de Alydar. Alguien podía haberle puesto una cuerda alrededor de la pata de atrás, hasta el listón de la puerta, para tirar luego de la cuerda y hacerle caer. Unos veterinarios me hablaron del caso de un caballo con una fractura en espiral como la de Alydar, que había sido atropellado por un camión. De manera que, obviamente, no había sido causada por sus coces contra la puerta. Debía haber pasado otra cosa.
Aunque surgieron varias teorías, todas ellas eran puras suposiciones. No teníamos ninguna prueba directa de la herida en sí, todo había sido destruido. Con pocas cosas más a las que aferrarse, los investigadores se desplazaron de nuevo hasta Kentucky para intentar encontrar a alguien dispuesto a hablar. Finalmente localizaron a Alton Stone, el vigilante nocturno de guardia la noche en que Alydar resultó herido. Estaba trabajando en la construcción de Bardstown, Kentucky. Le dije quién era. Por la cara que puso, por su forma de reaccionar, era evidente que tenía algo que ocultar. Durante el interrogatorio, Stone reveló algunos datos extraños. Descubrimos que aquella noche ni siquiera le tocaba trabajar. Nos pareció muy sospechoso que Alton Stone estuviera allí en lugar de Harold Keep, el vigilante nocturno habitual. Los agentes también pescaron a Alton en una mentira. Alton insistió muchísimo en que había sido él quien había encontrado a Alydar. El caballo sudaba. Estaba sufriendo. Lo explicaba de una forma tan dramática. Sin embargo, descubrimos más tarde que de hecho Alton no había sido el primero en encontrar a Alydar. Era obvio que Alton Stone no contaba a los investigadores todo lo que sabía. Creo que Alton estaba obsesionado con lo que había sucedido aquella noche. No sé si estaba obsesionado por lo que había visto o si estaba obsesionado por su propia culpabilidad. Los investigadores presionaron a Stone para que les confesara la implicación de Landy, pero Stone mantuvo que no sabía qué había sucedido aquella noche. El señor Stone había sido interrogado sobre los acontecimientos de aquella noche y había contestado con declaraciones contradictorias, es decir, que no podían ser todas ciertas. El señor Stone no solamente hacía declaraciones falsas ante el jurado de acusación, sino que de hecho estaba obstruyendo la investigación que se estaba llevando a cabo. De manera que en enero de 1998 la Fiscalía acusó a Alton Stone de perjurio. Es muy poco habitual que se acuse a alguien de este delito ante un tribunal federal. En realidad, era una estrategia del gobierno para presionar e influenciar al señor Stone. En su proceso por perjurio, Stone se mantuvo firme. Fue declarado culpable y condenado a 5 meses de cárcel. ¿Quién sabe? Quizá Landy había podido presionar a Alton Stone, pero la acusación no se dio por vencida y los investigadores regresaron a Houston para elaborar un nuevo plan de ataque. En marzo de 1999, un jurado de acusación federal acusó a J.T. Landy de fraude bancario, relacionado con el First City Bank. Cuando el 19 de enero de 2000 empezó la vista contra Landy, en los juzgados federales de Houston, el acusado se sentía tranquilo. La defensa de Landy era muy sencilla. Es decir, mirad, soy un sencillo comerciante de caballos. Y sí, tuve ciertos negocios privados con Frank Fiak, pero no tenían nada que ver con la concesión del crédito. La acusación se esforzó en convertir un asunto complicado en algo sencillo de entender para el jurado. Entre otras cosas, presentaron pruebas de que Fiak había obtenido derechos de cubición con un semental de Calumet por $1, cuando su precio era de $125.000. Prueba afirmaron de que Fiak aceptaba sobornos para prestar dinero a la hacienda. La Fiscalía presentó también como prueba el memorándum de Gary Matthews de septiembre de 1989. En un lenguaje muy llano, claro y conciso, el señor Matthews sugiere que teniendo en cuenta la posición del señor Fiak en el banco, el señor Landy podía pensar en la posibilidad de sobornarle. La defensa contraatacó con un argumento bastante peregrino. Adujo que el señor Landy no tenía suficientes luces para perpetrar fraudes y sobornos. La estrategia de la defensa de Landy era: mira, Frank Fiak nos ha engañado. J.T. Landy es un buen hombre con buenas intenciones. También creo que es más tonto que un zapato. Confiando en ser declarado inocente, J.T. Landy no subió al estrado. Pero cuando el jurado se retiró el 7 de noviembre de 2000, no tardó ni 2 horas en alcanzar un veredicto de culpable. La encarnizada persecución del FBI había rendido sus frutos. Al parecer, J.T. Landy iba camino a la cárcel, pero convicto de fraude, no por matar al caballo campeón. Tras ser declarado culpable, seguía estando muy animado, como si esperara que a pesar de todo, las cosas se arreglarían, que todo iría bien. Después de esta pausa, J.T. Landy quedará muy sorprendido al recibir su sentencia. En un juzgado federal, J.T. Landy esperaba la sentencia del juez tras ser declarado culpable de fraude bancario, soborno y conspiración. Pero antes de que se dictara sentencia, la acusación anunció que todavía no había terminado con Landy.
Los fiscales estaban encantados de haber atrapado a J.T. Landy, convicto de los cargos de fraude, pero estaban furiosos por no haber podido acusarle de la muerte de Alydar. Sin embargo, cuando el proceso judicial entró en la fase de dictar sentencia, encontraron una ingeniosa manera de lograrlo. En los juzgados federales, los fiscales del Estado pueden introducir declaraciones sobre el carácter del convicto antes de que se dicte sentencia. La acusación se propuso demostrar ante el juez que Landy no era tan solo culpable de fraude bancario, conspiración y soborno, sino que también había asesinado a un purasangre legendario solo para cobrar el dinero del seguro. Con este fin, el gobierno presentó los resultados de las pruebas en la puerta del compartimiento de Alydar para demostrar que el caballo no había resultado herido tal como Landy había declarado. Fueron muy hábiles al demostrar que todavía quedaban muchos interrogantes en cuanto a las circunstancias que habían rodeado la muerte del caballo, y que ciertas pruebas físicas no encajaban con la explicación oficial. Querían matarle para cobrar el dinero del seguro. Eran 36,5 millones pagados a tocateja. Es un caso circunstancial, sin duda. Pero tal como expusimos ante el juez, era muy convincente. Ante la ley, las pruebas circunstanciales son tan válidas, por lo menos como las pruebas directas. La acusación confiaba en que al presentarlo como un desalmado asesino, Landy recibiría una condena más larga por el fraude. El juez, sin embargo, dijo que la acusación no había presentado pruebas suficientes. Su conclusión fue que las circunstancias eran muy sospechosas, que concurrían en el caso móvil y oportunidad. Su declaración pública en el tribunal fue que las circunstancias que rodearon la muerte del caballo eran sumamente sospechosas, pero que no estaba suficientemente convencido de que el señor Landy fuera responsable de la herida del caballo. Los fiscales se derrumbaron. Al parecer, Landy había salido de rositas. Pero entonces vino la conmocionante sentencia. El juez condenó a Landy a 4 años en una penitenciaría federal, el doble que Gary Matthews, antiguo administrador financiero de Calumet, convicto junto con Landy de los mismos cargos. J.T. quedó anonadado por la sentencia. Estaba conmocionado. De repente, cuando llegó el momento de escuchar la sentencia, las cosas ya no iban bien. Hoy en día, J.T. Landy vive muy lejos de los palaciegos terrenos de Calumet Farm. Reside ahora en una institución penitenciaria federal de Pensacola, Florida. Como el delito de fraude al seguro prescribe a los 10 años, es muy poco probable que se le acuse de nuevo por este motivo. La muerte de Alydar seguirá siendo un misterio. Este caso ha sido investigado tan minuciosamente como cualquier asesinato de un ser humano. Era tan importante, tan necesario intentar descubrir la verdad. Pero no sé si alguien conseguirá saberla algún día. Mientras exista Lexington, mientras exista una hacienda como Calumet Farm, habrá gente convencida de que Landy mató al caballo para cobrar el seguro. Y cuando Tom Dixon muera, en su obituario pondrá: Tom Dixon, el tasador en el sospechoso caso de la muerte de Alydar, ha fallecido hoy a causa de bla bla bla. Estoy seguro de que será el primer párrafo de mi obituario. J.T. Landy había apostado fuerte. Su codicia estuvo a punto de acabar con las cuadras de caballos de carreras más famosas del mundo y quizá mató a una de sus estrellas más adoradas. Merece estar donde está ahora, pudriéndose en una cárcel federal. Dominic Dunne para el canal judicial. Los medios, que ese mundo se arrodillara a sus pies. Creo que Landy quería algo mejor. Quería entrar en el círculo más exclusivo. Las deslumbrantes empalizadas blancas y los hermosos establos que formaban parte de la legendaria y rancia aristocracia de Lexington. Y en el listón más alto de esta aristocracia estaban las cuadras de purasangres más prósperas del mundo. Calumet Farm. Calumet era la joya de la corona entre los caballos de carreras. Sus caballos habían ganado los premios más importantes, 2 coronas triples y 8 derbis de Kentucky. Calumet Farm era la hacienda equina por excelencia. Nadie lo hacía mejor que ellos. Podían compararse con los Yankees de Nueva York. Uno de sus caballos está considerado como el deporte de los reyes. Tienes que contar con una fortuna realmente regia para entrenar un caballo. Y durante años estuvo dominado por una dinastía familiar. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente. Nadie podía comparárseles. Pero cuando un peón agrícola se casa con alguien de la familia, el resultado es desastroso.
Quería poder. Calumet era un símbolo, el símbolo supremo del poder. Y quizá mortal. Hoy en día mucha gente sigue creyendo que fue una gran conspiración. Un caballo de carreras campeón tuvo que ser sacrificado. ¿Fue un acto de clemencia o un asesinato? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Es empezar apostando 100 millones. Pero primero debes disponer de esos 100 millones. Y entre las lujosas y espectaculares cuadras diseminadas por las colinas alrededor de Keeneland, hay mucha gente que disponen de ellos. Cuando no están criando caballos o montándolos, alzan sus copas de cóctel en el circuito de fiestas de la alta sociedad, que puede rivalizar con los de Palm Beach y los Hamptons. En Lexington se combinan las carreras de caballos con la temporada social, que se extiende desde el primer día en Keeneland en abril hasta el Derby de Kentucky, que se celebra en Louisville. Durante más de 100 años ha sido un mundo de riqueza, elegancia y gloria, reservado para los escasos afortunados que, al igual que sus caballos, nacieron con la línea de sangre adecuada. Era el tipo de mundo con el que un pobre hijo de granjero como J.T. Landy solo podía imaginar en sueños. Pero J.T. Landy no se conformaba con soñar, quería poseerlo y conseguir por todos medios. Las subastas de caballos de Keeneland en Lexington, Kentucky, atraen a los más ricos y a las familias. El aterrizaje de los Learjets en el aeropuerto Bluegrass de Lexington marca el inicio de una locura mercantil que puede vaciar los bolsillos de los millonarios. Los compradores pagan millones de dólares por potros no probados y flota la sensación en el aire de que no hay límites, de que se puede pagar cualquier cosa. Un solo caballo con la línea de sangre adecuada puede valer 5, 10 o incluso 15 millones de dólares. Tras esa cascada de dólares se esconde el sueño de la gloria, el sueño de que uno de estos pura sangre se convierta en campeón. Es mucho lo que está en juego, pero también son muchas las probabilidades en contra. Aunque utilices las técnicas más sofisticadas, siempre puedes perder. Se cuenta un chiste, la mejor manera de ganar 1 millón con un caballo. El jueves 15 de noviembre de 1990, a las 8:15 de la mañana, los veterinarios llegaron a la legendaria hacienda Calumet, en Lexington, Kentucky. Allí encontraron al pura sangre campeón Alidar derrumbado en su establo, con la pata trasera derecha horriblemente destrozada. Tras cargar una jeringa con una dosis letal de barbitúricos, los veterinarios durmieron para siempre al caballo más valioso del mundo. En la investigación posterior se vería implicado mucho más que el simple deceso de un caballo de carreras campeón. Se verían implicados las ambiciosas maquinaciones del hijo de un pobre granjero para abrirse camino en el exclusivo mundo de la rancia aristocracia de Kentucky.